Mientras acampábamos en los bosques salvajes de Alaska, mi hijo, sin miramientos, me dejó sin comida ni equipo y me dijo, adiós. Ve a ver al oso. Pensó que me moriría de hambre o de garras de oso para poder llevarse mi herencia. Pero cuando regresó a casa, ya lo estaba esperando con una sonrisa. Tengo una sorpresa para ti, le dije. No vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos dónde lo escuchas en los comentarios. La puerta principal se abrió de golpe sin previo aviso. Mason entró furioso, con la sudadera húmeda por la llovizna de Seattle y sus zapatillas chirriando contra el suelo de madera. Papá, necesito $5,000 ahora mismo. Me quedé paralizada junto a mi escritorio, con los bolígrafos aún en la mano después de revisar facturas. El tono agresivo de su voz me golpeó como una bofetada. No era mi hijo pidiendo ayuda. Era alguien exigiendo. Mason, ¿qué? $5,000 esta noche. Se paseó por mi sala, con los puños apretados. Ya te transferí la mensualidad la semana pasada. Los 3,000 apenas cubren mi renta. Su voz se quebró de frustración. ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que eso lo cubre todo? De repente, mi camisa de franela me apretaba demasiado. Todavía tenía grasa pegada bajo las uñas por haber trabajado antes en la transmisión de la señora Chen. Había construido estos talleres de la nada. Trabajé 18 horas al día después de que murió Sara. Lo sacrifiqué todo para darle oportunidades que nunca tuve. Hijo, ya hemos hablado de esto. Necesitas encontrar un trabajo estable. ¿Trabajo? Mason se dio la vuelta, con la cara roja. ¿Por qué debería trabajar si tienes todo este dinero? ¿Cuándo lo controlas todo como un dictador? La acusación me dolió. Enderecé los hombros, adoptando una postura militar. Estoy tratando de enseñarte responsabilidad. ¿Responsabilidad? Se rió con amargura. ¿Quieres saber sobre responsabilidad? Después de que mueras, seré un maestro asombroso en tus talleres. Los dirigiré mejor que tú. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Sentí una opresión en el pecho. La naturalidad con la que hablaba de mi muerte. El cálculo en sus ojos. No era dolor ni frustración. Era avaricia. Abrí la boca, pero no salía ningún sonido. 20 años criando solo a mi hijo, sacrificándome, esperando que se convirtiera en el hombre del que su madre se habría sentido orgullosa. Todo se derrumbó en ese instante. Mason debió ver la sorpresa en mi rostro. Su expresión cambió al darse cuenta de que había revelado demasiado. Sin decir nada más, giró hacia la puerta. El portazo resonó por la casa como un disparo. La foto familiar sobre la repisa vibró, el rostro sonriente de Sara tembló tras el cristal. Me quedé allí inmóvil, viéndola volver lentamente a su lugar. El silencio me oprimía los oídos. Afuera, el motor del coche de Mason rugió y se desvaneció en la distancia. Me quedé paralizada junto a mi escritorio, con el bolígrafo aún agarrado en mi mano blanca, mirando esa foto que se negaba a detener su suave temblor. A la mañana siguiente, alargué la mano para enderezar la foto familiar. El rostro de Sara me devolvió la sonrisa, joven y radiante, sosteniendo a Mason, de 8 años, en su partido de ligas infantiles. El recuerdo fue como un golpe físico. El funeral de Sara. Mason de pie a mi lado con su único traje, 3 tallas más grande, aferrándome la mano mientras yo intentaba no desplomarme. La hipoteca del primer taller mecánico llevaba 3 meses de retraso. Las facturas médicas de Sara habían agotado nuestros ahorros. Le había prometido, antes de morir, que lo cuidaría, que le daría todo lo que ella no podía. El jueves, me encontré sacando viejos álbumes de fotos. Cada página revelaba un sacrificio que había olvidado. La matrícula de Mason en la escuela privada, 40,000 al año, porque las escuelas públicas no eran lo suficientemente buenas para el hijo de Sara. Su educación en la Universidad de Washington, con todo y la experiencia en la residencia universitaria que exigía. El Honda Civic que le compré para su graduación, 18,000 en efectivo porque se negaba a comprar nada usado. Repasé los bordes de una foto de su 16º cumpleaños. Incluso entonces, algo faltaba en sus ojos.
Mientras otros chicos de su edad trabajaban en trabajos de verano, Mason se pasaba el tiempo jugando, viviendo de las mensualidades que yo justificaba como inversión en su futuro. La progresión era clara ahora, extendida a lo largo de décadas de fotografías. Cada limosna, cada fracaso rescatado, cada crisis que había resuelto con mi chequera había erosionado su carácter. Creía que estaba siendo un buen padre. En cambio, había creado a un extraño que calculaba mi muerte como una transacción comercial. El sábado por la noche, me senté en la vieja silla de Sara, la que nunca me había atrevido a quitar. Ella lo habría visto venir. Sara siempre comprendía a la gente mejor que yo. Lo habría impulsado hacia la independencia, le habría hecho ganar cada dólar. Le fallé, susurré a la habitación vacía. La comprensión se me metió en los huesos como un frío invernal. Había pasado 20 años intentando comprar el amor de Mason para compensar a la madre que había perdido. Cada pago había sido una venda sobre mi propia culpa, mi propia incompetencia. Me había convencido de que mantenerlo era lo mismo que criarlo. El domingo por la mañana, devolví los álbumes a su estante y me senté en mi escritorio. Me temblaban ligeramente las manos al coger papel y bolígrafo. La disciplina militar me tranquilizaba la respiración. Tenía que pensar con claridad, planificar posibilidades que nunca había querido considerar. La página en blanco me devolvía la mirada, esperando decisiones que no estaba lista para tomar. Un timbre, 2 timbres. Mi bolígrafo flotaba sobre los documentos legales que había estado redactando cuando el teléfono rompió el silencio. El nombre de Mason brilló en la pantalla. Dudé un momento y luego respondí, «Hola, hijo». «Papá». «Hola, ¿cómo estás?» Su voz tenía una alegría artificial que me rechinó los dientes. Demasiado brillante, demasiado ansiosa, como la presentación inicial de un vendedor. «Estoy bien». Esto es inesperado después de nuestra conversación de la semana pasada. Sí, sobre eso. Mira, he estado pensando. Me pasé de la raya y quiero arreglarlo. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado practicadas. De hecho, tengo una propuesta. Algo que podría arreglarlo todo entre nosotros. Esperé. Entrenamiento militar que me enseña el valor del silencio. Vamos a acampar juntos a Alaska. Al Parque Nacional Denali. Solos tú y yo. Como cuando era niño, ¿recuerdas? La sugerencia me impactó como un latigazo. Mason no había mostrado interés en las actividades al aire libre desde el instituto. Esto es muy repentino. Lo sé, lo sé. Pero ahí está la cosa. Mis amigos cancelaron a última hora, y tengo estas entradas que se van a desperdiciar. Ya está todo pagado. Vuelos, equipo de acampada, permisos para el parque. El paquete completo caduca mañana si no lo usamos. Apreté el teléfono con más fuerza. La urgencia parecía forzada, diseñada para evitar que pensara demasiado. Mason, ¿cuándo has organizado alguna vez viajes de acampada? Anda ya, papá. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a leer huellas de animales, a encender fuego con leña húmeda? Siempre decías que la naturaleza muestra el verdadero carácter de un hombre. La referencia a nuestro pasado compartido me revolvió el pecho. Habían sido buenos tiempos antes de que la muerte de Sara lo cambiara todo. Antes de que empezara a resolver los problemas con dinero en lugar de regalos. Esta podría ser nuestra oportunidad de reconectar, continuó Mason, bajando la voz a un tono más sincero. Recordar lo que solíamos tener, sin distracciones, sin estrés de ciudad, solo padre e hijo en el país de Dios. Cerré los ojos, con una guerra entre la esperanza y el instinto rugiendo en mi pecho. Cada parte racional de mi cerebro gritaba advertencia. El momento oportuno, el entusiasmo repentino, la historia conveniente sobre amigos cancelados. Todo parecía orquestado. Pero bajo la sospecha, vivía un dolor más profundo. ¿Y si esto fuera real? ¿Y si mi hijo realmente quería reconstruir nuestra relación? Los vuelos salen el 25 de marzo, insistió Mason. De Seattle a Anchorage. Luego vamos al parque. 5 días en la naturaleza, como en los viejos tiempos. 5 días, repetí lentamente. Papá, por favor.
Estos boletos se están quemando y esta podría ser nuestra última oportunidad de arreglar lo que se rompió entre nosotros. El silencio se prolongó entre nosotros. Bajé la vista a los papeles en mi escritorio. Documentos legales que podrían cambiarlo todo. Precauciones contra posibilidades que recé para que nunca se materializaran. De acuerdo. Me oí decir, hagámoslo. ¿En serio? Genial. Te enviaré un mensaje con los detalles del vuelo. Nos vemos en la puerta de embarque de SeaTac. Esto va a ser increíble, papá. Ya verás. La línea se cortó. Colgué el teléfono con cuidado, con la mano ligeramente temblorosa. Afuera, la eterna llovizna de Seattle dibujaba dibujos en la ventana. Volví a mirar los documentos esparcidos sobre mi escritorio, luego el bolígrafo que tenía en la mano. Esperanza y preparación. Ambas se sentían como una traición. 3 días después, doblé los documentos legales con cuidado y los guardé en el bolsillo interior de mi maleta de viaje. Los papeles se sentían más pesados de lo debido, esperando con posibilidades que nunca quise considerar. Mason esperaba junto a la puerta C12, dando saltos como un adolescente ansioso. Su mochila parecía nueva, con las etiquetas aún pegadas en las cremalleras. Cuando me vio acercarme, su sonrisa se ensanchó. Papá, qué oportuno. Acaban de llamar para embarcar. Pareces emocionado. Observé su rostro, notando el ligero tic en su ojo izquierdo. El entrenamiento militar me había enseñado a interpretar la energía nerviosa, a distinguir el entusiasmo genuino del rendimiento. ¿Por qué no iba a ser yo una aventura padre-hijo en la última frontera? Se echó la mochila al hombro con evidente esfuerzo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así? Durante el primer vuelo, no paró de charlar sobre fotografía de la naturaleza al aire libre. Consultar su teléfono más de lo necesario parecía para alguien con ganas de desconectar. Compartí anécdotas de mi entrenamiento de supervivencia en la marina. Cómo interpretar los patrones climáticos, identificar plantas comestibles, navegar sin GPS. ¿De verdad sabes todo esto?, preguntó Mason, garabateando notas en una servilleta. 20 años de servicio te enseñan a estar preparado para cualquier cosa. Algo se dibujó en su expresión. Cálculo enmascarado de admiración. Nuestra escala en Seattle se alargó más de lo previsto. Mason se disculpó 3 veces, alegando ir al baño durante 20 minutos cada una. A través de las ventanillas de la terminal, vi cómo los aviones rodaban contra el cielo gris de la tarde, mientras Alaska se acercaba cada hora. El último vuelo nos llevó sobre cordilleras que parecían dientes rotos contra el horizonte. Mason pegó la cara a la ventanilla, pero su reflejo mostraba tensión más que asombro. Anchorage nos inundó con un aire fresco y olor a nieve. El mostrador de alquiler de coches se movió con eficiencia. Toyota 4 Runner, seguro adicional, cadenas para carreteras de montaña. Me encargué del papeleo mientras Mason cargaba nuestro equipo, apoyándose en el hombro derecho como si le doliera. Tienda de artículos para actividades al aire libre, anunció, consultando de nuevo su teléfono. Necesito comprar algunas cosas extra. En Norternix Poacher Outfitters, insistió en artículos específicos. Linternas de alta potencia, bengalas de emergencia, cuerda, más de lo que parecía necesario para una acampada básica. El empleado, un hombre curtido con cicatrices de congelación, arqueó una ceja al ver nuestras compras. Planeaba perderme por ahí. Solo quiero estar preparado, respondió Mason rápidamente. La carretera 3 se extendía ante nosotros como una cinta gris a través de un bosque infinito. Las montañas se alzaban a ambos lados, con picos nevados que reflejaban la última luz del día. Las señales de tráfico advertían sobre los cruces de alces y las condiciones de conducción invernales. Un país precioso, dije, intentando romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Sí, muy aislado, la voz de Mason transmitía una extraña satisfacción. A kilómetros de cualquier lugar. Paramos a repostar y fue justo cuando empezaba a anochecer. Mientras llenaba el depósito, Mason se dirigió a la tienda. A través de las ventanas con luz fluorescente, lo vi sacar su teléfono y marcar, su postura cambió. Los hombros encorvados, la voz baja y urgente. Cuando regresó, le pregunté con indiferencia, ¿todo bien? Te vi al teléfono.
Solo comprobaba el tiempo para mañana. Evitó mi mirada. Se acerca un sistema de tormentas, pero debería despejarse por la mañana. Mentir fue demasiado fácil. Revisé el pronóstico yo mismo. Se pronostican cielos despejados para los próximos 3 días. Al volver a la carretera, esa familiar inquietud militar se instaló en mis entrañas. El mismo instinto que me había mantenido con vida en territorio hostil. Algo andaba mal. Simplemente no lograba entender qué. 65 kilómetros después, la conversación en la gasolinera seguía molestándome. Entonces, ¿qué decía realmente el servicio meteorológico? Mason apretó con más fuerza la manija de la puerta. ¿Posibles nevadas? Nada grave. El desvío confirmó mis sospechas, pero mantuve la voz neutra. Menos mal que empacamos capas extra. La entrada de Denali apareció tras una curva, letreros de madera anunciaban los límites del parque, cabañas dispersas entre imponentes abetos. El centro de visitantes bullía de actividad matutina a pesar de la temporada. La mayoría de los turistas venían en verano. Los visitantes de marzo eran amantes de la naturaleza o lugareños. El motel Denali Lodge era exactamente igual a las fotos del folleto que Mason me había enseñado. Construcción rústica de troncos, habitaciones con nombres como Grizzly Den y Caribou Creek. La recepcionista, una joven con las manos callosas, tramitó nuestro registro mientras Mason estudiaba los mapas de senderos colgados en la pared. ¿Primera vez en Denali?, preguntó. Para él, asentí hacia Mason. He estado en Alaska antes, en ejercicios militares. ¿Qué rutas estás considerando? Mason se adelantó antes de que pudiera responder. Ruta rural del río Tlanica. Queremos vivir la experiencia completa en la naturaleza. La expresión del empleado se tornó preocupada. Es un terreno difícil, muy remoto. La mayoría de la gente empieza por los senderos naturales más cortos. Somos campistas experimentados, insistió Mason, aunque su definición de experiencia aparentemente incluía 0 acampadas en la última década. La guardabosques Jennifer Walsh parecía recién salida de un cartel de reclutamiento, segura de sí misma, capaz, con el porte sensato de quien lidia con todo tipo de emergencias en la naturaleza. Su sala de reuniones olía a café y pino, con las paredes cubiertas de mapas topográficos y fotos de la vida silvestre. Caballeros, seamos claros sobre lo que están haciendo. Extendió un mapa detallado sobre la mesa de conferencias. La ruta del río Tlanica los lleva a 48 kilómetros de la estación de guardabosques más cercana. No hay cobertura móvil. No hay otros campistas en esta época del año. Señaló las marcas rojas esparcidas por el mapa. Actividad reciente de osos grizzly aquí, aquí y aquí. Se avistaron 2 cachorros la semana pasada, lo que significa que hay una madre protectora cerca. Hemos tenido una manada de lobos. Los avistamientos y los alces son impredecibles durante las disputas territoriales de primavera. Mason se inclinó hacia adelante, estudiando las secciones aisladas con intensa concentración. ¿Y qué hay de la evacuación de emergencia? El rescate en helicóptero, si el tiempo lo permite. Podría tardar días si las condiciones empeoran. La expresión severa de la guardabosques Walsh sugería que había visto a demasiados turistas confiados convertirse en estadísticas. Tengo que preguntar, ¿cuál es tu experiencia combinada en la naturaleza? Respondí con sinceridad sobre mi pasado militar, mientras Mason murmuraba vagas referencias a acampar con amigos. La duda del guardabosques era visible. Señor, con todo respeto, esta ruta no es apropiada para principiantes. Tenemos excelentes visitas guiadas, senderos más cortos. Estaremos bien, interrumpió Mason. Mi padre es prácticamente un experto en supervivencia. Después de firmar exenciones de responsabilidad y ver vídeos de seguridad sobre encuentros con osos, alquilamos contenedores de comida resistentes al transporte y balizas de emergencia. Insistí en alquilar un rifle de defensa, un Remington 870 que me resultaba familiar. ¿Estás seguro?, preguntó Mason con nerviosismo. Regla número 1 de Alaska: nunca ir desarmado en territorio de osos. Nuestra última parada consistió en programar las coordenadas GPS en nuestra baliza de emergencia. El guardabosques Walsh demostró la secuencia de activación con precisión profesional.
Presiona este botón, manténlo presionado durante 5 segundos y el equipo de búsqueda y rescate obtendrá tu ubicación exacta. Pero recuerda, en esa zona agreste, incluso con coordenadas, el rescate podría tardar un mínimo de 12 a 18 horas. Al cargar nuestras mochilas en la camioneta, sentí esa tensión familiar previa a una misión militar. Cada detalle gritaba advertencia, la ubicación remota, la evidente inexperiencia de Mason, su extraña insistencia en el máximo aislamiento. ¿Sigues seguro de esta ruta?, pregunté mientras nos alejábamos de la estación de guardabosques. La sonrisa de Mason parecía forzada. Absolutamente. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad, papá? La frase me sonó mal. Menos ánimo, más firmeza. Por el retrovisor, vi cómo la estación de guardabosques desaparecía tras el bosque. Nuestra última conexión con la civilización se desvanecía en una naturaleza salvaje que de repente parecía menos aventura y más trampa. El camino forestal se estrechaba hasta que las ramas rozaban nuestras ventanas como dedos esqueléticos. Mi GPS mostraba nuestra posición, adentrándonos en territorios sin marcar, pasando la última torre de telefonía móvil, más allá del último marcador del sendero, adentrándonos en una naturaleza salvaje que antes se había tragado a viajeros desprevenidos. Estamos oficialmente fuera de la red, murmuré, viendo cómo las barras de señal desaparecían de mi teléfono. La risa de Mason sonó hueca. Perfecto. Solo nosotros y la naturaleza. Kilómetro 37. Clónica marcaba el final del camino transitable. Aparqué junto a postes de madera desgastados que parecían lápidas en la tenue luz de la tarde. Descargar nuestras mochilas reveló la diferencia de peso. La mía se distribuía eficientemente tras décadas de entrenamiento militar. Masones abultados torpemente con equipo que nunca había probado. Dios mío, esto pesa 1 tonelada, se quejó, forcejeando. Con las correas de los hombros. Empacar bien requiere práctica. Ajusté la distribución de su peso, notando cómo se estremecía cuando le tocaba el hombro derecho. ¿Te lastimaste? Una lesión antigua, nada grave. El sendero serpenteaba a través de un denso bosque de abetos donde el sol de la tarde apenas penetraba. Troncos cubiertos de musgo creaban obstáculos naturales y pequeños arroyos requerían una cuidadosa navegación. Por piedras. Las señales de fauna aparecieron de inmediato. Enormes huellas de alces se adentraban en zonas fangosas. Gritos de águilas resonando desde algún lugar por encima del dosel y el aullido lejano que anunciaba lobos. ¿Oyes eso? Mason se detuvo de repente, pálido. La manada de lobos probablemente a 8 kilómetros de distancia. Seguí caminando, pero noté que su nerviosismo no tenía nada que ver con la apreciación de la vida silvestre. Para alguien que había insistido en esta ruta remota, parecía genuinamente asustado por sus realidades. 3 horas de caminata nos llevaron a un claro junto a un arroyo ruso, un lugar perfecto para acampar con terreno llano, agua fresca y vistas despejadas en todas direcciones. Mis hábitos militares se hicieron presentes mientras inspeccionaba las posiciones defensivas y las rutas de escape, mientras Mason se sentaba pesadamente sobre un tronco caído. ¿Cómo? ¿Cuánto más debemos ir?, preguntó, respirando con dificultad. Esto está bien por esta noche. Mañana profundizaremos más. Montar el campamento reveló aún más la inexperiencia de Mason. Mientras yo establecía metódicamente nuestro perímetro, la reserva de comida colgaba a 3,6 metros de altura, la zona de cocina a sotavento de los dormitorios, los suministros de emergencia fácilmente accesibles. Le costaba armar la tienda de campaña. Papá, ¿puedes ayudarme con esto? Levantó guías enredadas como banderas de rendición. Enseñarle la técnica correcta me recordaba los viejos tiempos, cuando quería aprender en lugar de solo heredar. Pero algo me inquietaba. ¿Por qué insistir en acampar en la naturaleza si no podías manejar el equipo básico? La fogata vespertina proyectaba sombras danzantes sobre nuestro pequeño claro. Preparé una comida sencilla mientras Mason permanecía inusualmente callado, mirando las llamas con una expresión que no podía descifrar. La temperatura bajó constantemente. Las noches de marzo en Alaska exigían respeto. ¿Recuerdas cuándo solíamos hacer esto? Intenté conversar, con la esperanza de recuperar algo de conexión. Tenías unos 10 años, insististe en asar malvaviscos hasta que se incendiaron. Mamá aún vivía entonces. Su voz.
Cargaba con una tristeza inesperada. Le encantaban nuestros viajes de campamento. Decía que sacaban lo mejor de las personas. Mason asintió, pero su mirada permaneció distante. Háblame de tu infancia, papá. Antes del ejército, antes del negocio, ¿cómo era ser pobre? La pregunta me sorprendió. Mason rara vez mostraba interés en mis orígenes. Me encontré compartiendo historias que no había contado en años. Crecí en la montana rural, trabajando en granjas durante el verano, ganando cada dólar con sudor y determinación. Suena difícil, dijo. Pero su tono sugería cálculo más que compasión. El trabajo duro forjó el carácter, me enseñó el valor de ganarse la vida. Algo se reflejó en sus rasgos. Resentimiento tal vez o frustración, pero cuando habló, su voz se mantuvo cuidadosamente neutral. Qué suerte para mí, ¿verdad? Poder saltarme toda esa formación de carácter. La conversación continuó alrededor del fuego. Mason me contó historias sobre mi servicio militar, mi entrenamiento de supervivencia, las habilidades que me habían mantenido con vida en entornos hostiles. Compartí más de lo habitual, animado por lo que parecía un interés genuino. ¿Cómo sabes cuando alguien te miente?, preguntó de repente. Lenguaje corporal, patrones de voz, inconsistencias en su historia. Aticé el fuego, lanzando chispas que se movían en espiral hacia la oscuridad. ¿Por qué? Solo curiosidad. Siempre se te ha dado bien leer a la gente. Más tarde, mientras preparaba el fuego para la noche, un silencio apacible se apoderó de nuestro campamento. Las estrellas emergieron en patrones que no había visto desde mi último despliegue, sin las luces de la ciudad. La naturaleza se sentía prístina, intacta, casi sagrada. Haré la primera guardia. Mason se ofreció. Todavía no estoy muy cansado. ¿Seguro? Mañana tenemos un día largo. Sí, quiero disfrutar de esto. Escucha los sonidos del bosque. Me metí en mi tienda, confiando en que mi hijo me despertara para el segundo turno. A través de las paredes de nylon, podía oírlo moverse alrededor del fuego. Añadiendo leña, acomodándose en la posición de guardia. Sonidos normales de campamento que deberían haber sido reconfortantes. Pero a medida que se acercaba el sueño, algo me molestó en su oferta. En todas nuestras conversaciones, Mason nunca había mostrado interés en la reflexión en solitario ni en apreciar la naturaleza. ¿Por qué empezar ahora? Lo último que noté antes de que el agotamiento me venciera fue el cambio en los sonidos del exterior. Ya no había movimientos casuales alrededor del fuego, solo una quietud cuidadosa que sugería que alguien esperaba en lugar de observar. La luz del amanecer filtrándose a través de las paredes de mi tienda me devolvió la consciencia. Afuera, oí el ruido metálico del equipo al ser cargado. Demasiado temprano, demasiado urgente para los preparativos matutinos habituales. Abrí la cremallera de la tienda y salía un aire gélido que hacía visible mi aliento en bocanadas blancas. Mason estaba junto a nuestra camioneta, empacando metódicamente el equipo con una eficiencia militar que nunca antes había mostrado. Cada pieza del equipo de supervivencia, el GPS, la baliza de emergencia, el rifle, los contenedores de comida desaparecieron en el vehículo. ¿Qué está pasando? Mi voz rompió el silencio de la mañana. Mason se sobresaltó, luego se enderezó con postura desafiante. Preparándose para partir. Planeábamos 3 días más. ¿Qué prisa? ¿Cambio de planes? Evitó mi mirada, continuando con la carga del equipo. El tiempo está empeorando. La mentira flotaba entre nosotros como humo. El pronóstico de ayer había sido despejado y el cielo no mostraba nubes amenazantes. Mis instintos militares, latentes desde que llegué a Alaska, de repente gritaron advertencias. Mason, háblame. ¿Qué está pasando realmente? ¿Aquí? Algo se quebró en su expresión. Años de resentimiento cuidadosamente controlado estallaron en sus rasgos como una presa que se rompe. ¿Quieres saber qué está pasando? Estoy harto. Harto de tu control, tu manipulación, tu juicio constante. Hijo, no lo entiendo. No lo entiendo. Se dio la vuelta. Con los puños apretados. No me llames hijo. A los hijos no se les trata como empleados.
Los hijos no tienen que mendigar cada dólar mientras su padre tiene millones. El veneno en su voz me golpeó como golpes físicos. No era una ira momentánea. Era un odio cultivado que se había enconado durante años bajo la superficie de nuestra familia. Te lo he dado todo. Tú no me has dado nada. La voz de Mason se quebró de rabia. Me hiciste dependiente, me mantuviste débil, controlaste cada aspecto de mi vida con tu chequera. Bueno, adivina qué. Ahora estoy tomando el control. Mis manos temblaron al comprenderlo. El viaje de campamento. Todo esto fue planeado. Finalmente comprendiendo. Genio militar. Su risa no transmitía calidez. ¿Cómo te he tenido suficiente tiempo? ¿Por qué, Mason? Si necesitabas dinero, podríamos haber llegado a un acuerdo. Ya no quiero tu paga, papá. Quiero lo que me corresponde por derecho. Tu negocio, tus bienes, todo lo que has estado poniendo sobre mi cabeza durante décadas. El frío aire de la mañana parecía congelarse a nuestro alrededor. Miré fijamente a este extraño con el rostro de mi hijo, pronunciando palabras que destrozaron 20 años de amor paternal. ¿Planeas dejarme aquí? Muy bien. Sí, te dejo aquí para que averigües las cosas por ti mismo. Tal vez 48 kilómetros de naturaleza te enseñen lo que se siente la verdadera dependencia. Se me encogió el pecho. Mason, esto es tierra de osos sin equipo, sin GPS. Deberías haberlo pensado antes de convertirme en tu marioneta. Cerró de golpe la puerta trasera de la camioneta. Tal vez sobrevivas. Tal vez no. De cualquier manera, heredaré lo que debería haber sido mío hace años. Por favor. La palabra me raspó la garganta. Lo que sea que haya hecho mal, podemos arreglarlo. No hagas esto. Por un momento, algo vaciló. En sus rasgos. Duda tal vez. O cariño recordado. Entonces su expresión se endureció hasta convertirse en algo irreconocible. Adiós, papá. Se subió al asiento del conductor. Intenta no encontrarte con los osos demasiado rápido. Quiero que tengas tiempo para pensar en lo que creaste. El motor rugió al encenderse. Di un paso hacia la camioneta, desesperado por razonar con él, pero puso la reversa y retrocedió. A través del parabrisas, vi su rostro, frío, calculador, desprovisto de cualquier emoción filial. Mason. Mi grito resonó en las montañas lejanas cuando la camioneta desapareció en una curva. El sonido del motor se desvaneció gradualmente, dejándome parado en un camino de tierra vacío en la vasta naturaleza de Alaska, a 48 kilómetros del ser humano más cercano. El polvo se asentó alrededor de mis pies. El silencio que siguió fue absoluto. Ningún sonido humano, ningún ruido mecánico, solo el susurro del viento entre los abetos y el lejano graznido de un halcón. Me quedé allí un largo momento, procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. Mi hijo, el niño que había criado, protegido, mantenido, acababa de sentenciarme a muerte. El polvo de la camioneta de Mason aún flotaba en el aire cuando comenzó el entrenamiento militar, eclipsando la devastación emocional. La conmoción era un lujo que no podía permitirme, no a 48 kilómetros de la civilización en territorio de osos. Me obligué a respirar con calma, dejando que décadas de disciplina de la Marina tomaran el control. Primera regla de supervivencia, evaluar tus recursos. Me palpé los bolsillos. Cartera, llaves de casa, una pequeña navaja plegable que había olvidado. Sin comida, sin agua, sin GPS, sin baliza de emergencia, la ropa que llevaba puesta y nada más. Segunda regla, evaluar el entorno. Marzo en Alaska significaba temperaturas bajo cero por la noche. El terreno a mi alrededor consistía en un denso bosque de abetos, senderos sin señalizar y un aislamiento absoluto. Las advertencias del guardabosques Walsh resonaban en mi memoria. Actividad reciente de osos, manadas de lobos, patrones climáticos impredecibles. Tercera regla, priorizar las necesidades de supervivencia, refugio, agua, señalización, navegación. En ese orden, estudié la posición del sol, calculando la dirección. El este se adentraba más en la naturaleza. El oeste finalmente llegó al principal.
Camino del parque, aunque no pude determinar a qué distancia. Mi memoria, ya envejecida, evocaba fragmentos de conocimiento topográfico de la sesión informativa de la estación de guardabosques. Los sistemas fluviales fluían generalmente hacia el noroeste, hacia el límite del parque. El movimiento era crucial. Quedarse quieto significaba la muerte. Empecé a caminar hacia el oeste, siguiendo las tenues huellas de neumáticos que Mason había dejado. A menos de 100 metros, las huellas se desviaban de lo que parecía ser un sendero de animales que atravesaba la maleza. Los senderos de caza solían conducir a fuentes de agua, esenciales para la supervivencia y la visibilidad en caso de rescate. Cada paso requería un esfuerzo consciente. A los 58 años, mis rodillas protestaban por el terreno irregular, y mi condición civil estaba a años luz de mi mejor nivel militar. Pero la ira impulsaba mi movimiento. Furia por la traición de Mason, por mi propia ceguera, por los años que había desperdiciado permitiendo su transformación en este monstruo. El bosque se cerraba a mi alrededor como un túnel viviente. Enormes abetos bloqueaban la mayor parte de la luz solar, creando una atmósfera crepuscular, incluso al mediodía. Rompí ramas mientras caminaba, creando rudimentarias marcas de sendero para posibles equipos de rescate, aunque las probabilidades de que alguien me encontrara parecían imposibles. Remoto. Aparecían señales de osos por todas partes. Marcas de garras en la corteza de los árboles, enormes huellas en la tierra blanda, excrementos que parecían inquietantemente frescos. Caminaba con ruido, recordando las instrucciones del guardabosques Wall sobre evitar encuentros inesperados. La ironía no se me escapó. Mi hijo me había puesto en una situación donde los osos podrían ser el menor de mis problemas. Pasaron las horas. Mi boca se secó, luego se secó. El sendero serpenteaba a través de una vegetación cada vez más densa, y varias veces lo perdí por completo, obligado a retroceder y buscar la continuación. El cansancio se apoderó de mis piernas, pero detenerme significaba perder la preciosa luz del día. Un sonido lejano me paralizó. Motores mecánicos, rítmicos, definitivamente artificiales, múltiples motores. Me quedé completamente quieto, escuchando. El sonido venía del norte, quizás a media milla de distancia. Vehículos todoterreno o motocicletas acercándose en busca de información. Cazadores, guardabosques, búsqueda y rescate. La esperanza me invadió el pecho por primera vez desde la traición de Mason. Cambié de dirección, avanzando hacia los sonidos mecánicos, abriéndome paso entre la maleza que me desgarraba la ropa. Los sonidos se oía cada vez más ruido, definitivamente vehículos todoterreno, y parecían moverse lenta y metódicamente. El bosque empezó a aclararse. Y entre los árboles vislumbré un claro. El sonido del motor estaba más cerca, quizá a 200 yardas. Aceleré, cambiando el sigilo por la velocidad, con las ramas golpeándome la cara mientras me abría paso hacia una posible salvación. Abriéndome paso entre la arboleda, me topé con un claro donde 4 conductores de vehículos todoterreno se habían detenido para lo que parecía ser una pausa para almorzar. Levantaron la vista sorprendidos cuando salí del bosque, despeinado, arañado, claramente fuera de lugar en este remoto paraje. El conductor principal, un hombre barbudo de unos 40 años, con el aspecto curtido de alguien que vive al aire libre, apagó el motor de inmediato y se acercó a mí con preocupación profesional. «Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está aquí solo?», me dijo con voz entrecortada por la deshidratación y el estrés. «Mi hijo me dejó aquí, se llevó todo nuestro equipo y se marchó». La expresión del hombre pasó de la preocupación a la incredulidad. «¿Alguien lo abandonó aquí?». «Eso es intento de asesinato». «Soy William Harper. Mi hijo Mason me trajo a un viaje de campamento». Luego luché por explicar la situación sin revelar el alcance total de la disfunción familiar. «Tomó nuestro camión y todo nuestro equipo de supervivencia. Dijo que me dejaba morir». «Jesús». El hombre barbudo se quitó el casco, revelando ojos inteligentes que parecen estar evaluando mi condición y historia simultáneamente. «Soy Oliver Reed, ex guardabosques de Park aquí. Estos son mis amigos. Estamos haciendo una gira de travesía». Los otros escritores se reunieron, sus caras mostraban el horror que sintieron los entusiastas al aire libre al confrontar el abandono deliberado desierto.
Una de ellas, una mujer de unos 30 años, me entregó una botella de agua que drené con agradecimiento. ¿Cuánto tiempo hace que esto sucedió esto? El rango de radio es limitado, pero podemos llegar a la estación de guardabosques desde una mayor elevación. ¿Hay algo más? Oliver continuó estudiando su dispositivo GPS. Si su hijo sacó la carretera principal, está mirando un mínimo de 6 horas para llegar a Anchorage. Pero sé un atajo. Old Ranger Trail que atraviesa el país trasero. Podemos volver a la entrada del parque en 90 minutos. La implicación me golpeó como electricidad. ¿Quieres decir que podría volver ante él? Fácilmente. La pregunta es, ¿desea involucrar a la policía de inmediato o tiene otros planes? Algo duro cristalizado en mi pecho, reemplazando la desesperación y el miedo que había llevado desde el amanecer. Mason había calculado mi muerte, planeó mi abandono, contó con mi impotencia. Había cometido un error crítico, subestimando la solidaridad de la comunidad silvestre y mis propios instintos de supervivencia. Quiero volver primero al motel, dije con cuidado. Antes de decidir algo sobre la policía. Oliver asintió, comprensión, pasando entre nosotros. Sube detrás de mí. Tomaremos el sendero Ranger. Tu hijo nunca nos verá venir. El viaje del ATV a través de caminos forestales ocultos reveló un lado de Denali nunca había imaginado. Una red de senderos de servicio mantenidos para acceso de emergencia, conocido solo por los guardabosques y las serias guías de travesía. Ol navegó con la confianza de alguien que había viajado estas rutas durante años. Pasé 15 años como guardabosques aquí, explicó sobre el ruido del motor. Sé muchas decisiones estúpidas, pero abandono deliberado. Eso es territorio criminal. El terreno pasó el pasado. Los cruces de arroyo, las pendientes empinadas, las secciones donde tuvimos que desmontar y guiar los ATV alrededor de los árboles caídos. A pesar de las condiciones difíciles, pasamos un excelente tiempo, emergiendo en Pub Road muy por delante de la estimación de Oliver. Denali Lodge Motel apareció en la distancia, su arquitectura de cabaña de troncos se veía increíblemente acogedora después de mi mañana en el desierto. Cuando nos acercamos al área de estacionamiento, escaneé nuestro camión de alquiler. Aún no devuelto. Parece que su hijo todavía está conduciendo de regreso, observó Oliver. Tienes tiempo para preparar cualquier recepción que estés planeando. Los otros escritores ofrecieron información de contacto, prometiendo servir como testigos si los procedimientos legales se volvieron necesarios. Oliver me entregó su tarjeta inscrita con celda personal y correo electrónico. Llámame cuando estés listo para hablar con las autoridades. Lo que hizo su hijo, debe haber consecuencias. Mientras se preparaban para irse, Oliver hizo una pausa. Señor, ¿le importa que le pregunte qué planea hacer cuando regrese? Miré hacia la sala del motel donde esperaban nuestras pertenencias. Luego los documentos legales aún doblados en el bolsillo de mi chaqueta. Mason había pasado años planeando mi destrucción. Ahora era mi turno de planificar el suyo. Voy a darle exactamente lo que quiere, dije en voz baja, pero no de la manera que espera obtenerlo. De vuelta en nuestra habitación de motel, me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. La tarjeta de Oliver yacía a mi lado junto con su oferta de contactar a las autoridades de inmediato. Pero primero, necesitaba entender exactamente con qué estaba tratando. Los documentos legales que había preparado en Seattle sintieron proféticos ahora, doblados en el bolsillo de mi chaqueta como un arma cargada. Hace 3 semanas, había cambiado mi voluntad en un momento de decepción paterna. Ahora esa decisión parecía una preparación divina para la guerra. Extendí los documentos por el pequeño escritorio, revisando el idioma que había diseñado con mi abogado. Mason no heredaría nada. Todo se destinaría a las organizaciones benéficas de conservación de vida silvestre, organizaciones de veteranos y un fondo de becas a nombre de Sara. La ironía era perfecta. El intento de mi hijo de asesinarme por herencia lo dejaría con exactamente nada. Pero los documentos legales por sí solos no eran suficientes. Necesitaba evidencia, testigos, consecuencias que seguirían a Mason por el resto de su vida. Marqué el número de Oliver. Él respondió en el primer anillo. William, ¿te instalaste? Muy bien. Necesito tu ayuda con algo específico. Cuando Mason regresa, quiero que todo se documente.
Su reacción, sus palabras, todo. ¿Planeas confrontarlo antes de llamar a la policía? Estoy planeando darle exactamente lo que pensaba que quería, la oportunidad de heredar mi negocio. Justo hasta el momento en que se da cuenta de lo que realmente se ha hecho a sí mismo. El silencio se extendió a través de la conexión. Finalmente, Oliver habló. Eso es estratégico. ¿Me quieres allí como testigo? Si estás dispuesto, y tal vez traiga esa cámara digital que tenías en el camino. Mason va a decir cosas que deberían conservarse para un jurado. ¿A qué hora lo esperas? Calculé la ruta de Mason. Main Park Road a Anchorage Highway. Probables paradas para gas y alimentos. Su tendencia a conducir con cautela en caminos desconocidos. Entre las 9 y 10 de esta noche, estará cansado, demasiado seguro, esperando encontrar una habitación vacía y un padre afligido que nunca regresó. En cambio, encuentra a su víctima muy viva y muy bien preparada. Después de que Oliver acordó llegar a las 8:30, llamé a mi abogado en Seattle. La conversación fue breve, pero crucial. Mañana por la mañana, el Nuevo Testamento se archivaría oficialmente, independientemente del resultado de esta noche. La herencia de Mason evaporará el momento en que los documentos legales llegaron al juzgado. Luego, contacté a la oficina del motel y organicé una habitación adyacente para Oliver. El empleado de escritorio, una anciana que había visto décadas de drama de Alaska, no hizo preguntas sobre la solicitud inusual. La tarde se acercó con calma surrealista. Me bañé de la mugre silvestre. Me cambié a ropa limpia y arreglé la habitación metódicamente. Los documentos legales se extienden por el escritorio donde Mason los vería de inmediato. La cámara de Oliver tendría líneas de visión claras de la habitación contigua. Mi teléfono fue programado con 911 en la esfera rápida. El entrenamiento militar me había enseñado que la preparación eliminaba las variables. Esta noche, Mason entraría en un entorno controlado donde me pertenecían cada ventaja. La ironía no me perdió. Mi hijo había pasado meses planeando mi muerte en el desierto. Ahora estaba planeando su muerte social y financiera en la civilización. La diferencia era que mi plan lo dejaría vivo para enfrentar consecuencias. A las 8:15 Oliver golpeó suavemente. Entró con equipos de fotografía profesional y la expresión sombría de alguien que había visto demasiadas tragedias silvestres. Equipo de grabación instalado en la habitación adyacente. Cobertura de audio y vídeo de todo este espacio. Hizo un gesto hacia la puerta de conexión. Cuando llegue, tendrás todo documentado. ¿Qué sucede legalmente cuando entregamos esto a las autoridades? Intento de asesinato en primer grado. Alaska se toma en serio el abandono del desierto. Es esencialmente sentencia de muerte con pasos adicionales. Con su testimonio, mi declaración de testigo y lo que sea que diga esta noche, está mirando el tiempo de prisión grave. Asentí, sintiendo que una satisfacción fría se asentara en mi pecho. Entonces esperamos. Afuera, la oscuridad se reunió alrededor del motel como un puño de cierre. A través de la ventana, pude ver la carretera principal, donde pronto aparecerían los faros de Mason, llevándolo hacia un cálculo que nunca había imaginado posible. El teléfono mostró 8:47 de la tarde. En cualquier momento, mi hijo descubriría que su crimen perfecto se había convertido en su caída perfecta. Los faros se extendieron por el estacionamiento, y reconocí el sonido distintivo de nuestro motor de alquiler de camiones. Mason había regresado de su fallido intento de asesinato, probablemente ensayando las llamadas telefónicas de dolor para informar la trágica desaparición de su padre. Me coloqué en la silla frente a la puerta, documentos legales claramente visibles en el escritorio. A través del muro de conexión, escuché a Oliver ajustar su equipo de grabación. Todo estaba listo. La llave de Mason raspó la cerradura 2 veces antes de atrapar. Cuando se abrió la puerta, entró con el aire cauteloso de alguien que esperaba encontrar una habitación vacía. La luz superior iluminó su rostro, y vi el reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Papá, la palabra salió estrangulada, incrédulo. Hola, hijo. ¿Cómo estuvo tu impulso? Su rostro iba a través de la confusión, la conmoción y algo que se acercaba al terror. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo regresaste? Resulta que soy más difícil de matar de lo que calculaste.
Las piernas de Mason parecían abrocharse ligeramente. Agarró el marco de la puerta, con los ojos corriendo por la habitación como si buscara rutas de escape. No entiendo. Te dejé 30 metros 30 mi de la nada sin alimentos, agua o equipo. Sí, lo recuerdo. Mantuve mi voz conversacional, casi amigable. La interesante elección de las últimas palabras, por cierto. Ve a conocer a los Grizzlies. Realmente capturó el sentimiento maravillosamente. Papá, espera. ¿No lo entiendes? Oh, entiendo perfectamente. Me trajiste a Alaska para asesinarme por mi herencia. Pasé meses planeándolo, investigó la ubicación más remota posible. Incluso practicó su rutina de hijo conmocionado para cuando las autoridades encontraron mi cuerpo. La boca de Mason se abrió y cerró sin palabras. El sudor golpeó en su frente a pesar del aire fresco de la tarde. El problema con su plan, continué de pie lentamente, es que subestimó a la comunidad silvestre. Resulta que hay personas que realmente se ayudan mutuamente a sobrevivir en lugar de abandonar a los miembros de la familia para morir. Mira, si se trata de dinero, siempre se trataba de dinero para ti. Eso es lo que finalmente entiendo. Cada conversación, cada viaje de campamento, cada momento de lo que pensé que era un vínculo de padre-hijo. Solo calculabas mi patrimonio neto. Caminé hacia el escritorio y recogí los documentos legales. ¿Quieres saber qué es fascinante? Hace 3 semanas. Justo después de nuestra pelea, cambié mi voluntad. Lo llamó decepción paterna en ese momento. Los ojos de Mason se encerraron en los papeles en mis manos. ¿A qué te refieres con cambiar? Quiero decir, no heredas nada. No las tiendas de automóviles, no las cuentas bancarias, no la casa que su madre amaba. Todo va a la caridad, la conservación de la vida silvestre, las organizaciones de veteranos, los fondos de becas. El color se agotó de su cara por completo. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Eras mi hijo. Esta mañana te convertiste en algo completamente diferente. Un hombre que calculó la muerte de su padre para obtener ganancias financieras. Papá, por favor, si solo escuchas. Escuché esta mañana mientras explicas cómo mi comportamiento controlador arruinaba tu vida. Escuché cuando dijiste que merecía morir solo en Bear Country. He terminado de escuchar. La compostura de Mason se rompió por completo. Tú, bastardo de justicia propia. Creaste esto. Su control constante, su manipulación, mantenerme dependiente al juzgar cada elección que hice. Ahí está. El verdadero Mason Harper. ¿Quieres destruirme? Bien. Pero recuerda, me convirtiste en esto. Cada dólar que colgaba, cada condición que adjuntaste, en todas las formas en que controlabas mi vida. Esta es tu creación. Sentí que una extraña calma se asentaba sobre mí. Tienes toda la razón. Yo creé esto. Habilité su dependencia, compré su afecto, confundido proporcionando la crianza de los hijos. Ese es mi fracaso como padre. Luego cambie la voluntad de regreso. Arreglar esto. El testamento fue archivado esta tarde. Está hecho. Caminé hacia la puerta, más allá de mi hijo, que parecía más pequeño, de alguna manera disminuyó. Pero te equivocas sobre una cosa. No cree tu disposición a cometer un asesinato. Esa elección era completamente tuya. La voz de Mason se agrietó. ¿A dónde vas? Para llamar a la policía. El intento de asesinato sigue siendo un delito grave, incluso cuando falla. Papá, espera. Me detuve en el umbral. Adiós, Mason. De una manera extraña, me has dado exactamente lo que necesitaba. Claridad absoluta sobre quién eres realmente. Lo último que vi antes de salir fue que mi hijo se derrumbó en la silla que había desocupado, mirando los documentos legales que representaban la destrucción completa de todo lo que había tratado de ganar a través de mi muerte. Las luces fluorescentes en la sala de entrevistas del Departamento de Policía de Anchorage zumbaron cuando la detective Sara Martínez revisó la evidencia distribuida en la mesa del metal. Las grabaciones digitales de Oliver, mi declaración jurada y la propia confesión grabada de Mason de la sala de motel crearon un caso abrumador. Señor Harper,
He estado investigando crímenes silvestres durante 8 años. Este es el caso más premeditado de intento de asesinato que he encontrado. El detective Martínez hizo clic en las grabaciones de audio en su computadora portátil. Las declaraciones de su hijo son notablemente incriminatorias. Siempre fue minucioso cuando quería algo. El fiscal de distrito presentará cargos esta mañana. Intento de asesinato en primer grado, peligro imprudente y conspiración para cometer fraude con respecto a su herencia. Alaska no trata a la ligera el abandono del desierto. A través de la ventana de la sala de entrevistas, pude ver a Mason esposado procesado en el mostrador de reservas. Durante la noche en la cárcel había despojado sus últimas pretensiones. No más manipulación, no más encanto. Solo un hombre de 28 años que enfrenta las consecuencias del mal calculado. Oliver se sentó a mi lado, después de haber conducido de Denali, para proporcionar su testimonio de testigos. ¿Cuál es la sentencia probable para este tipo de delito? 15 a 25 años, dependiendo de las negociaciones de culpabilidad. Alaska considera que el abandono deliberado del desierto es equivalente al intento de asesinato, porque eso es exactamente lo que es. Observé a mi hijo a través del vaso, sintiendo una inesperada ausencia de satisfacción. Esto no fue victoria. Era solo el punto final natural de las elecciones que había tomado durante años de creciente derecho y resentimiento. ¿Volverás a Seattle hoy? El detective Martínez preguntó. Mañana. Necesito visitar a mi abogado aquí primero, finalizar algunos documentos de planificación patrimonial. El detective asintió a sabiendas. Asegurarse de que su nueva voluntad sea completamente segura, entre otras cosas. Me puse de pie, reuniendo mi chaqueta y las carpetas de evidencia. Estoy estableciendo una base a nombre de mi difunta esposa. Parece apropiado que la herencia de Mason debería ayudar a las personas que realmente merecen ayuda. Oliver y yo salimos de la estación de policía hacia el crujiente anchoraje Morminer. El tráfico del centro se movió con ritmo típico de Alaska, sin prisas, práctico. Decidido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Oliver. Volver a su negocio en Seattle. Volviendo a averiguar qué tipo de hombre quiero estar en los años que me quede. Miré hacia las montañas de Chugach que se elevaban más allá del horizonte de la ciudad. Resulta que sobrevivir al intento de asesinato de su propio hijo le da una claridad notable sobre las prioridades. ¿Planeas visitarlo durante el juicio? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo consideré en serio. El instinto paterno para mantener la conexión contra la realidad de lo que Mason había intentado. No, el hombre que planteé murió en algún lugar de esos bosques ayer por la mañana. Lo que queda ya no es mi hijo. Llegamos al camión de Oliver en el estacionamiento. Me entregó una tarjeta de presentación con su información personal. Si alguna vez quieres volver a Alaska por las razones correctas, acampar, pescar, realmente disfrutando del desierto, llámame. Primeros viajes en la casa. ¿Por qué harías eso? Porque sobreviviste a algo que debería haberte matado. Y en lugar de dejar que te amargo, lo estás usando para ayudar a otras personas. Vale la pena apoyar. Llegué la mano, sintiendo una gratitud genuina por este extraño que se había convertido en un aliado poco probable. Gracias por todo. Gracias a la comunidad de desierto. Nos cuidamos el uno al otro aquí. Perfectamente. Sus impresiones de esta historia en los comentarios.